Nadie me enseñó matemáticas del dinero. Las aprendí mirando a hombres inteligentes perder todo en 1929 porque confundieron velocidad con dirección. Mi padre era abogado en Omaha. No era rico, pero era preciso. Y la precisión, descubrí después de 99 años, vale más que el capital inicial. Hoy voy a mostrarte algo que los bancos no calculan en sus folletos y que los asesores financieros rara vez explican con números reales. La distancia matemática entre 100,000 y 1,000,000. No es una distancia de 900,000, es una distancia de tiempo. Y el tiempo, a diferencia del dinero, no se puede recuperar, pedir prestado ni robar. $100,000 es un número que paraliza a la mayoría. Lo miran en su cuenta y sienten que ya llegaron a algún lugar. Ese sentimiento es el primer error. 100,000 no es un destino, es una base de lanzamiento, pero una base de lanzamiento solo funciona si el cohete despega. Y la mayoría nunca despega porque espera condiciones perfectas que no van a llegar. Hay una herramienta de cálculo mental que aprendí hace décadas y que sigo usando hoy. Se llama la regla de los 72. Divide 72 entre tu tasa de retorno anual y obtienes los años necesarios para que tu dinero se duplique. Al 8% anual, 72 dividido entre 8 es 9. Tu dinero se duplica cada 9 años. Al 12%, 72 dividido entre 12 es 6. Cada 6 años. Esa diferencia de 3 años por duplicación parece pequeña. Aplicada a 30 años es la diferencia entre 400,000 y 1,200,000. Pero antes de entrar en los escenarios, necesito que entiendas algo que ningún número puede capturar completamente. La razón por la que multiplicar por 10 no es lo mismo que sumar 900%. Cuando dices que quieres ir de 100,000 a 1,000,000, estás hablando de 3,32 duplicaciones de tu capital. No 3, no 4. 3,32. Y ese decimal importa de una manera que casi nadie comprende cuando lo ve escrito. En 1965, Warren y yo observábamos cómo Berkshire empezaba a operar con activos modestos. No teníamos un plan para llegar a $544,000 por acción. Teníamos un principio: no destruir capital, dejar que el tiempo hiciera el trabajo pesado. 60 años después, el resultado habla solo. Pero lo que casi nadie menciona cuando cita ese número es lo que pasó en el camino. Hubo años en que Berkshire cayó 40%, años en que todo el mundo nos preguntaba si habíamos perdido la razón. La mayoría no puede sostener esa presión psicológica, y cuando no pueden sostenerla, venden, y cuando venden, rompen la cadena de duplicaciones, y cuando rompen la cadena, pierden no lo que cayó, sino todo lo que iba a crecer después de la caída. Hay un cálculo que nadie hace y que destruye carteras silenciosamente. Si tienes $100,000 y el mercado cae 50%, te quedan 50,000. La mayoría sabe eso. Lo que la mayoría no calcula es lo siguiente. Para volver a 100,000 desde 50,000, no necesitas 50% de ganancia, necesitas 100%, el doble exacto de lo que perdiste. Y si vendes en el fondo del pánico y vuelves a entrar cuando la euforia regresa, ya perdiste la mitad de la recuperación. Ese error, repetido 2 o 3 veces en una vida, destruye cualquier posibilidad de llegar al millón desde los 100,000. En 1987, el 19 de octubre, el mercado cayó 22,6% en un solo día. El peor día en la historia del mercado americano en términos porcentuales. Recuerdo ese día con precisión. Berkshire tenía efectivo. Mientras otros vendían en pánico, nosotros comprábamos. 3 años después, quienes compraron ese lunes de octubre habían duplicado su dinero. Quienes vendieron tardaron más de 6 años en recuperar lo que perdieron en un solo día. La diferencia no era inteligencia, era temperamento. Y el temperamento no se aprende en una universidad.
Se forja tomando decisiones correctas cuando todo indica que deberías hacer lo opuesto. Ahora, déjame mostrarte los 3 escenarios que prometí. No son proyecciones optimistas, son matemáticas con tasas que han existido en el mercado real durante periodos largos. Escenario conservador: 8% anual, sin aportes adicionales. $100,000 hoy. Por la regla de los 72, duplicas cada 9 años. En 9 años tienes 200,000. En 18 años, 400,000. En 27 años, 800,000. Para llegar al millón completo, necesitas aproximadamente 30 años. 30 años de no interferir. 30 años de no vender cuando el mercado cae 30%. 30 años de ignorar a quienes te dicen que el mercado está caro, que viene una recesión, que hay una mejor oportunidad en otra parte. La mayoría no puede hacerlo. Por eso la mayoría no llega. Escenario base: 10% anual. La media histórica aproximada del índice Standard & Poor's, 500 en dólares nominales durante los últimos 100 años, incluyendo dividendos reinvertidos. Con 10%, la regla de los 72 dice que doblas cada 7,2 años. En 7 años tienes 200,000. En 14 años, 400,000. En 21, 800,000. En aproximadamente 24 años llegas al millón. 6 años menos que el escenario conservador. 6 años de tu vida que recuperas simplemente por la diferencia entre 8 y 10% anual. 6 años que en términos de libertad, de tiempo con tu familia, de opciones que tienes o no tienes, no son negociables. Escenario agresivo: 12% anual. Alcanzable históricamente, pero que requiere mayor tolerancia a la volatilidad y posiblemente exposición a mercados emergentes o sectores de crecimiento. Con 12%, doblas cada 6 años. En 6 años, tienes 200,000. En 12, 400,000. En 18, 800,000. En aproximadamente 20 años, llegas al millón. 10 años antes que el escenario conservador. Pero aquí está la trampa que casi nadie menciona. Para obtener 12% anual promedio, vas a experimentar años de menos 20, menos 30, quizás menos 40%. Y en esos años, tu cerebro te va a decir que salgas, que protejas lo que queda, que esperes a que se calme. Si escuchas a tu cerebro en esos momentos, el 12% se convierte en 7 y los 20 años se convierten en 40. O en nunca. ¿Por qué tu cerebro te sabotea en los momentos críticos? Porque evolucionó para sobrevivir en la sabana africana, no para manejar carteras de inversión. El dolor de perder $100 es psicológicamente 2 veces más intenso que el placer de ganar $100. Esto no es filosofía, es neurociencia documentada. Daniel Kahneman, que ganó el Premio Nobel de Economía en 2002, pasó décadas demostrando que los seres humanos son fundamentalmente irracionales con el dinero de maneras predecibles y sistemáticas. La mayoría vende cuando cae porque el dolor es insoportable. Y al vender, convierte una pérdida temporal en una pérdida permanente y rompe la cadena de duplicaciones que llevaba al millón. Ahora bien, los 3 escenarios anteriores asumen algo heroico, que no aportas nada adicional durante todo el proceso, solo los 100,000 trabajando solos. Eso ya es poderoso. Pero si introduces aportes mensuales, la matemática se vuelve brutalmente más favorable, y de una manera que la mayoría subestima porque comete un error conceptual fundamental. Creen que los aportes suman. En realidad los aportes se multiplican. Cada peso que pones hoy no vale un peso en 30 años. Vale lo que ese peso se convierte después de 30 años de composición. Déjame mostrarte la diferencia con números concretos. En el escenario base de 10% anual, 100,000 solos llegan a $1 millón en aproximadamente 24 años. Ahora agrega $300 mensuales, lo que equivale a 3,600 al año, menos del 4% de tu capital inicial.
Con esos $300 mensuales adicionales, llegas al millón en aproximadamente 18 años. 6 años menos. $300 al mes compraron 6 años de tu vida. Pero hay algo más importante que el tiempo que ahorras. Esos $300 mensuales durante 24 años representan una contribución total de $86,400 de tu bolsillo. Sin embargo, el valor acumulado de esos aportes al final del periodo, con composición al 10%, supera los $300,000. Pusiste $86,000. El mercado convirtió eso en $300,000. La diferencia, más de $210,000, no la trabajaste, la esperaste. Y esperar, cuando el sistema está bien configurado, es la forma más eficiente de trabajo que existe. En Berkshire, aprendimos esto de una manera que no aparece en los libros de texto. Cuando compramos See's Candies en 1972 por $25 millones, el negocio generaba utilidades de aproximadamente $4 millones anuales. Eso equivale a un rendimiento del 16% sobre el capital invertido, pero lo que realmente importó no fue ese 16% inicial. Lo que importó fue que esas utilidades crecieron año tras año sin requerir capital adicional significativo. Hasta 2024, See's nos ha pagado más de $2,000 millones en dividendos y ganancias. Pusimos 25 millones. Recuperamos 2,000 millones. Ese es el poder de un activo que genera flujo constante y lo reinvierte. No es magia, es aritmética aplicada con paciencia y razonable. Ahora necesito hablarte del enemigo que los 3 escenarios anteriores mencionan superficialmente, pero que merece disección completa. La inflación. Porque llegar a 1 millón en números nominales no es lo mismo que llegar a 1 millón en poder de compra real. Y confundir los dos es uno de los errores más caros que puedes cometer en planificación financiera de largo plazo. En 1973, la inflación en Estados Unidos llegó al 11% anual. $1 de ese año valía 54 centavos 10 años después, en términos de poder adquisitivo. Si tenías $100,000 en efectivo en 1973 y no hiciste nada con ellos, en 1983 tenías el mismo número escrito en papel, pero solo podías comprar lo que antes comprabas con $54,000. Perdiste $46,000 sin mover un dedo. Sin ninguna decisión equivocada, solo por inacción. El Brasil que conoces tiene una relación más violenta con la inflación que la mayoría de los países desarrollados. En abril de 1990, la inflación mensual llegó a 6,821%, no anual, mensual. En ese contexto, el dinero que no estaba invertido en activos reales desaparecía en semanas. Eso es un caso extremo, pero enseña algo universal. La inflación hace composición en tu contra con la misma implacabilidad con que los intereses compuestos trabajan a tu favor. Son el mismo mecanismo matemático. Uno construye, el otro destruye, y los dos operan silenciosamente, sin pedir permiso, sin enviar avisos. Entonces, cuando hablo de llegar de 100,000 a 1 millón, hay 2 conversaciones paralelas que debes tener. La primera es la conversación nominal. ¿Cuándo llego al número? La segunda es la conversación real. ¿Qué puede comprar ese número cuando llegues? Y la segunda conversación requiere que tu tasa de retorno supere consistentemente la inflación por un margen significativo. En términos técnicos, necesitas retorno real positivo sostenido. En términos prácticos, necesitas estar en activos que crezcan más rápido que los precios. Históricamente, las acciones de empresas sólidas han cumplido esa función mejor que cualquier otro instrumento durante periodos de 20 años o más. Te hago una pregunta incómoda. Si la matemática es tan clara, si los números muestran que 100,000 se convierten en 1 millón en 20 a 30 años con tasas históricamente alcanzables, ¿por qué el 93% de los inversores activos
pierde contra el índice en periodos de 20 años? La respuesta no está en la falta de información, está en la incapacidad de no hacer nada cuando todo indica que deberías hacer algo. El Instituto Dalbar publica anualmente un estudio que analiza el comportamiento real de los inversores comparado con el rendimiento del mercado. En los últimos 30 años, el Standard & Poor's 500 ha generado aproximadamente 10,7% anual. El inversor promedio en fondos de renta variable ha generado aproximadamente 3,7% en el mismo periodo. La diferencia es 7 puntos porcentuales anuales durante 30 años. Aplicada a $100,000, esa diferencia es la distancia entre terminar con 329,000 y terminar con 1,082,000, el mismo mercado, el mismo periodo. Resultados completamente diferentes. La única variable es el comportamiento. El inversor promedio compra después de las subidas y vende después de las caídas. Hace exactamente lo opuesto de lo que funciona, con una consistencia estadística que sería admirable si no fuera tan devastadora para su patrimonio. En 2008, cuando el Standard & Poor's 500 cayó 57% desde su máximo, los fondos de renta variable estadounidenses experimentaron retiros netos de $234,000 millones. 234,000 millones salieron del mercado en el peor momento posible. Y en 2009, cuando el mercado comenzó su recuperación, esos mismos inversores volvieron a entrar gradualmente, pero ya habían perdido los primeros 30, 40, 50% de la recuperación. Berkshire no vendió en 2008. Compramos. Invertimos $5,000 millones en Goldman Sachs en septiembre de ese año, cuando el sistema financiero parecía al borde del colapso. 3 años después, esa inversión nos había generado más de $3,000 millones en ganancias y dividendos. No porque fuéramos más inteligentes, porque habíamos construido el temperamento correcto durante décadas de práctica deliberada. El temperamento correcto tiene una característica que parece paradójica hasta que la entiendes profundamente. Requiere que seas más temeroso cuando el mercado es eufórico y más codicioso cuando el mercado es temeroso. No moderadamente más temeroso, brutalmente más temeroso. En 2007, cuando el mercado subía y todos hablaban de riqueza fácil, Berkshire acumuló $44,000 millones en efectivo. Todo el mundo nos preguntaba por qué teníamos tanto efectivo improductivo. Un año después, ese efectivo nos permitió comprar activos de primera calidad a precios de liquidación. Los $44,000 millones que parecían improductivos en 2007 se convirtieron en el motor de crecimiento de los siguientes 10 años. Ahora, déjame conectar esto con tu situación específica. Tienes 100,000. Quieres 1,000,000. La matemática ya la viste. Pero hay una variable que los 3 escenarios no capturan completamente: el costo de perder una duplicación. Recuerda que necesitas 3,32 duplicaciones para multiplicar por 10. En el escenario base de 10% anual, cada duplicación toma 7,2 años. Si por pánico vendes en una caída y tardas 2 años en volver al mercado, no pierdes 2 años. Pierdes una fracción de una duplicación que tiene consecuencias desproporcionadas al final. Déjame mostrarte la aritmética exacta de ese costo. Si empiezas con 100,000 a 10% anual y nunca interrumpes, en 24 años tienes aproximadamente 1,000,000. Si interrumpes el proceso una sola vez durante 2 años, en lugar de 24 años, necesitas 27. Pero esos 3 años adicionales no son solo tiempo, son 3 años más de vida laboral, 3 años más de incertidumbre, 3 años más de no tener las opciones que el millón te daría. El precio de una interrupción de 2 años no es 2 años, es 3 años de consecuencias. Esa asimetría es el corazón de por qué la disciplina de no hacer nada tiene un valor económico medible y brutal. Warren me preguntó una vez, hace muchas décadas,
cuál era el mejor inversor que habíamos conocido personalmente, sin el mejor en términos de análisis o inteligencia, el mejor en términos de resultados reales. Pensé durante un momento y le dije que probablemente era alguien de quien nunca habíamos oído hablar. Alguien que había comprado un fondo indexado en 1975, había configurado aportes automáticos y luego había olvidado la contraseña de su cuenta. Esa persona, sin ningún conocimiento sofisticado, sin ningún análisis, sin ninguna decisión activa, habría multiplicado su capital más de 80 veces entre 1975 y 2025. 80 veces. El mejor gestor activo promedio del mismo período habría multiplicado quizás 15 o 20 veces, después de comisiones y del daño que su propio comportamiento le habría causado en momentos de crisis. La ironía brutal de la inversión es que el esfuerzo y el resultado tienen una correlación negativa. Cuanto más activamente intentas optimizar, peor es tu resultado promedio. Esto no es una opinión, es lo que 50 años de datos del Instituto Dalbar, de Tspiva, de decenas de estudios académicos demuestran con consistencia estadística irrefutable. La actividad destruye rendimiento porque cada decisión de comprar o vender tiene un costo de fricción, un costo fiscal en muchos casos, y sobre todo un costo de error de timing que se acumula silenciosamente durante décadas. Pero aquí está la complicación que nadie menciona cuando habla de simplemente comprar y mantener. Mentalmente es casi imposible para la mayoría, no porque sean estúpidos, sino porque el cerebro humano está diseñado para actuar ante amenazas, no para ignorarlas. Cuando el mercado cae 30%, cada instinto evolutivo grita que hagas algo, que protejas lo que queda. Y resistir esos instintos requiere un sistema de creencias tan profundamente arraigado en la matemática que ninguna emoción pueda desplazarlo. Eso es exactamente lo que construí durante 99 años, no una estrategia, un sistema de creencias matemático. Cuando el mercado cae, no veo pérdida. Veo descuento. Cuando todos venden, no veo señal de salida. Veo inventario en oferta. Cuando los analistas dicen que esta vez es diferente, recuerdo que en 1929 también dijeron que era diferente. Y en 1969, y en 2001, y en 2008. Nunca es diferente en lo fundamental. Los activos productivos, poseídos durante periodos largos, generan riqueza. Los activos improductivos, especialmente el efectivo en periodos inflacionarios, destruyen riqueza. Eso no ha cambiado en 100 años y no va a cambiar mientras el capitalismo funcione como sistema de asignación de recursos. Ahora necesito hablarte de la variable que más subestiman las personas que intentan ir de 100,000 a 1,000,000. No es la tasa de retorno, no es el tiempo, es el impuesto invisible que se llama costo de oportunidad y que opera de manera tan silenciosa que la mayoría nunca lo contabiliza en sus decisiones. El costo de oportunidad es lo que pierdes por elegir una opción sobre otra. Cuando mantienes 100,000 en una cuenta de ahorros que paga 2% anual porque te sientes más seguro, no estás ganando 2%. Estás perdiendo la diferencia entre 2% y lo que podrías haber ganado en el mercado. Si esa diferencia es 8 puntos porcentuales anuales durante 20 años, el costo de tu sensación de seguridad es exactamente la diferencia entre 280,000 y $627,000. Tu seguridad emocional tiene un precio de $347,000. La pregunta que nadie se hace es si esa sensación vale 347,000. Yo nunca he encontrado a nadie que diga que sí cuando ve el número escrito con precisión. El problema es que la mayoría nunca escribe el número, mantiene la sensación de seguridad y evita calcular su precio real. Esa es la función psicológica de la vaguedad financiera. Protegerte de la incomodidad de ver exactamente cuánto te cuesta cada decisión. En 1988, cuando compramos Coca-Cola por $1,300 millones,
El costo de oportunidad de no comprar era invisible ese día. Un año después seguía siendo invisible. 5 años después empezaba a insinuarse. Hoy, 36 años después, Coca-Cola nos paga aproximadamente $700 millones anuales solo en dividendos. El costo de oportunidad de no haber comprado en 1988 no es 1.300 millones. Es la suma de todos los dividendos que no habríamos recibido más la apreciación del capital. Un número que supera los $20.000 millones. $20.000 millones que nacieron de una decisión de 1.300 millones. El costo de oportunidad de no tomarla habría sido $20.000 millones, aunque ese día parecía solo una pregunta sobre si el precio era justo. Eso es lo que el costo de oportunidad hace. Opera en silencio durante décadas y solo muestra su tamaño real cuando ya no puedes hacer nada al respecto. Déjame ahora hablarte de algo que transforma completamente la ecuación de 100.000 a 1.000.000 cuando lo introduces correctamente. La reinversión de dividendos es el mecanismo más subestimado en la construcción de patrimonio de largo plazo, y los números que lo demuestran son tan extremos que la primera vez que los ves parecen un error tipográfico. Entre 1926 y 2023, el Standard & Poor's 500 generó aproximadamente 10,1% anual, incluyendo dividendos reinvertidos. Sin reinversión de dividendos, ese retorno cae a aproximadamente 6,1%, 4 puntos porcentuales de diferencia. Aplicada a $100.000 durante 40 años, esa diferencia es la distancia entre 432.000 y 2.050.000. El mismo índice, el mismo período. La única diferencia es si reinvertiste los dividendos o los gastaste. Reinvertirlos te da 1.618.000 adicionales. Gastarlos te da 0 adicional de esa fuente. Los dividendos reinvertidos durante 40 años representan más del 75% del resultado final. No son un accesorio, son el motor principal. Warren y yo entendimos esto de manera visceral, con See's Candies, con Coca-Cola, con cada negocio que generaba efectivo consistente. El efectivo que genera un negocio no tiene valor por sí mismo. Tiene valor cuando se reinvierte en más activos productivos que generan más efectivo que se reinvierte en más activos. Ese ciclo, mantenido durante décadas sin interrupción, es la única fuente de riqueza extraordinaria que he observado en 99 años. No hay atajos, no hay versiones aceleradas. Solo el ciclo, repetido pacientemente hasta que los números se vuelven irracionales para quien no entiende la matemática subyacente. Ahora te voy a mostrar el cálculo que nadie hace, pero que cambia todo cuando lo ves completo. El impacto de comenzar 5 años tarde. Imagina 2 personas. Las dos tienen $100.000. Las dos invierten al 10% anual. Las dos no tocan el capital. La única diferencia es que la primera empieza hoy y la segunda empieza en 5 años. A los 30 años desde el inicio de la primera persona, ella tiene 1.749.000. La segunda persona, con exactamente las mismas condiciones, pero 5 años de retraso, tiene en ese mismo momento 1.082.000. La diferencia es $667.000. 667.000 que no nacieron de ninguna decisión de inversión. Nacieron de 5 años de espera. De 5 años de decir que el momento no es el correcto, que primero hay que resolver otras cosas, que el mercado está muy alto, que la situación económica es incierta. Esos 5 años de espera cuestan $667.000. O dicho de otra manera, cada año de retraso cuesta aproximadamente $133.000 en resultado final. $133.000 por año de procrastinación. Ese es el precio real de esperar el momento perfecto que nunca va a llegar. En mis 99 años he observado que las personas esperan el momento perfecto para invertir con la misma persistencia con que esperan el momento perfecto para iniciar un negocio, para cambiar de trabajo,
para tener una conversación difícil. El momento perfecto no existe. Lo que existe son momentos suficientemente buenos y la decisión de actuar en ellos. Warren no esperó el precio perfecto para Coca-Cola en 1988. Pagó un precio que parecía caro. Lo pagó porque entendía que el costo de esperar un precio mejor, que quizás nunca llegara, era superior al costo de pagar un precio ligeramente elevado por un activo extraordinario. Hay una distinción que me parece fundamental y que separa a los que llegan al millón de los que no. La distinción entre precio y valor. El precio es lo que pagas en un momento específico. El valor es lo que recibes durante toda la vida del activo. Confundir los dos es el error más común en inversión y el más costoso. Cuando el mercado cae 30%, el precio baja. Pero si el valor del activo subyacente no ha cambiado, la caída del precio es una oportunidad, no una amenaza. La mayoría ve la caída y siente amenaza porque mira el precio. Los que construyen patrimonio ven la caída y sienten oportunidad porque entienden el valor. Déjame darte un ejemplo concreto de cómo esta distinción funciona en la práctica real. En 2002, después del colapso de las empresas tecnológicas, el Standard & Poor's 500 había caído 49% desde su máximo de 2000. Muchos inversores habían perdido más de la mitad de sus carteras en activos especulativos que nunca tuvieron valor real. Pero los negocios sólidos, los que generaban flujo de caja real, también habían caído, porque el pánico no discrimina. En ese entorno, $100,000 invertidos en el índice amplio en octubre de 2002 se habrían convertido en aproximadamente 410,000 en 2025. 4 veces el capital en 23 años, en un periodo que incluyó otra crisis devastadora en 2008. El punto de entrada en el peor momento posible, en medio del pánico máximo, resultó ser uno de los mejores puntos de entrada de las últimas décadas, porque el precio estaba completamente desconectado del valor de largo plazo. Pero aquí está la pregunta que debes hacerte con absoluta honestidad. En octubre de 2002, con el mercado en caída libre, con las noticias hablando de quiebras corporativas, con tus amigos perdiendo sus ahorros, ¿habrías comprado o habrías esperado? La mayoría esperó. La mayoría esperó a que se calmara, a que hubiera señales claras de recuperación, a que los analistas dijeran que era seguro volver. Y cuando los analistas dijeron que era seguro, el mercado ya había subido 40% desde el fondo. Entraron 40% más arriba y llamaron a eso decisión prudente, la prudencia que les costó 40% de la recuperación. Eso no es prudencia, es el instinto de supervivencia disfrazado de análisis financiero. Necesito hablarte ahora de la inflación con la precisión que merece, porque en los escenarios que presenté antes la mencioné como un factor. Pero la inflación no es un factor, es un sistema paralelo que opera con la misma implacabilidad matemática que los intereses compuestos, pero en dirección contraria, y la mayoría la subestima sistemáticamente porque sus efectos son lentos, silenciosos, y nunca aparecen en tu estado de cuenta como una pérdida explícita. A 3% de inflación anual, que es aproximadamente el objetivo de los bancos centrales en economías desarrolladas, $1 de hoy vale 86 centavos en 5 años, 74 centavos en 10 años y 55 centavos en 20 años. Sin hacer nada malo, sin ninguna crisis, solo con la inflación ordinaria que los bancos centrales consideran saludable. Eso significa que tu millón nominal en 20 años tiene el poder adquisitivo de $550,000 de hoy. Llegaste al número, pero no llegaste al objetivo real. Esto cambia los cálculos de los 3 escenarios de una manera que incomoda. En el escenario base de 10% nominal, tu retorno real, descontando 3% de inflación, es aproximadamente 6,8%. Con 6,8% real, la regla de los 72 dice que doblas en poder adquisitivo real cada 10,6 años, no cada 7,2.
Llegas al millón nominal en 24 años, como calculamos antes. Pero llegas al equivalente de 1 millón en poder adquisitivo de hoy en aproximadamente 35 años, 11 años más. Esos 11 años no los recuperas con optimismo, los recuperas con una tasa de retorno real más alta, lo que generalmente significa mayor exposición a activos de riesgo, o con aportes adicionales que compensen la erosión inflacionaria. En 1974, el año más difícil que recuerdo en términos de combinación de inflación y caída de mercado, el Standard & Poor's 500 cayó 29% mientras la inflación superaba 11%. En términos reales, los inversores perdieron más de 40% de poder adquisitivo en 12 meses. Berkshire cayó también. Pero teníamos negocios que generaban flujo real, que podían subir precios con la inflación, que no dependían de tasas de interés bajas para existir. Esa distinción entre negocios que la inflación destruye y negocios que la inflación puede transmitir a sus clientes fue una de las lecciones más caras y valiosas de esa década. Los negocios que sobreviven y prosperan en inflación alta tienen una característica común: poder de fijación de precios. Pueden subir sus precios sin perder clientes porque ofrecen algo que los clientes necesitan y no pueden obtener fácilmente en otro lugar. See's Candies subía precios cada año de manera sistemática. Sus clientes seguían comprando. Eso es poder de fijación de precios. Una empresa que no puede subir precios sin perder clientes no tiene poder de fijación de precios. En inflación alta, ese tipo de empresa destruye capital en términos reales, aunque sus números nominales parezcan estables. Para ti, con 100,000 buscando llegar a 1 millón, esto tiene una implicación práctica directa. No todos los instrumentos que parecen seguros son seguros en términos reales. Un bono gubernamental que paga 4% anual en un entorno de 6% de inflación no es una inversión conservadora. Es una pérdida garantizada de 2% anual en poder adquisitivo, presentada con la apariencia de seguridad. La sensación de seguridad y la seguridad matemática real son dos cosas completamente diferentes, y confundirlas tiene un precio que se hace visible solo después de décadas. Ahora quiero hablarte de un concepto que sintetiza todo lo que hemos discutido y que yo llamo la geometría del tiempo financiero. No es una metáfora, es una descripción matemática de cómo el valor se distribuye a lo largo de un periodo de composición, y entenderla cambia completamente la manera en que piensas sobre cuándo actuar y cuándo esperar. En un periodo de 30 años al 10% anual, tu capital de 100,000 llega a 1,749,000. Pero ¿cómo se distribuye ese crecimiento en el tiempo? En los primeros 10 años ganas aproximadamente $159,000. Pasas de 100,000 a 259,000. En los siguientes 10 años ganas aproximadamente 416,000. Pasas de 259,000 a 673,000. En los últimos 10 años ganas más de 1,075,000, pasas de 673,000 a 1,749,000. Los últimos 10 años generan 6 veces más riqueza que los primeros 10 años. La misma tasa, el mismo capital base proporcional, pero 6 veces el resultado absoluto. Eso significa que cada año que interrumpes el proceso, no te cuesta un 33% de las ganancias totales, como asumirías si el crecimiento fuera lineal. Te cuesta desproporcionadamente los años más productivos, que están al final. Interrumpir en el año 20 para reiniciar en el año 22 no te cuesta 2 años. Te cuesta los 2 años más productivos de todo el ciclo, multiplicados por lo que habrían generado esos 2 años al final de la curva. Esta es la geometría brutal del tiempo financiero. El valor no se distribuye uniformemente, se concentra al final, y cualquier interrupción que empuja el final más lejos tiene un costo exponencialmente mayor
que el tiempo lineal que representa. Warren lo entendió desde joven mejor que nadie que he conocido. Nunca interrumpió el proceso, nunca vendió Berkshire para perseguir otra oportunidad, nunca retiró capital para gastos que podían financiarse de otra manera. Esa disciplina de no interrupción durante 60 años explica más de su resultado que cualquier decisión específica de inversión. Las decisiones correctas importan, pero la disciplina de no interrumpir el proceso importa más. Hay una pregunta que me hacen frecuentemente y que merece una respuesta directa sin suavizar. La pregunta es, ¿cuándo es el mejor momento para empezar? Y la respuesta es, hace 20 años. El segundo mejor momento es hoy, no mañana, no cuando el mercado corrija, no cuando la situación económica se aclare, hoy. Porque cada día que pasa sin que el capital esté trabajando es un día que el costo de oportunidad acumula silenciosamente, sin aparecer en ningún estado de cuenta, sin generar ninguna alarma, sin enviar ninguna señal de advertencia. El mercado siempre parece caro cuando subes, siempre parece peligroso cuando caes, siempre parece incierto en el presente. Retrospectivamente, casi siempre parece obvio. En 1982, con el mercado en mínimos después de años de inflación devastadora, nadie decía que era el mejor punto de entrada de la década. Todo el mundo decía que la economía estaba destruida, que las tasas de interés eran insostenibles, que el capitalismo americano tenía problemas estructurales irresolubles. El Standard & Poor's 500 pasó de 120 puntos en agosto de 1982 a 330 en enero de 1987. Casi el triple en 4 años. Los que esperaron que se aclarara la situación, esperaron mientras el mercado triplicaba. Déjame cerrar con la síntesis que estos 99 años me han enseñado sobre la distancia entre 100,000 y 1,000,000. No es una distancia de dinero, es una distancia de comportamiento sostenido. La matemática es simple y está disponible para cualquiera que quiera verla. La tasa necesaria es históricamente alcanzable. El tiempo requerido es finito y calculable. El único ingrediente escaso, el único que no se puede comprar ni sustituir, es la capacidad de no interferir cuando todo instinto dice que interfieras. Tienes 100,000. La matemática dice que puedes tener 1,000,000. Entre esas dos realidades hay una sola variable que controlas completamente, no la tasa del mercado, no la inflación, no las crisis económicas, solo tu comportamiento cuando el proceso se vuelve incómodo. Y se va a volver incómodo. El mercado va a caer 30% al menos 2 veces en los próximos 30 años. Va a haber crisis que parecerán definitivas. Van a haber momentos en que vender parezca la única decisión racional. En esos momentos, recuerda un número: $667,000. Ese es el costo de 5 años de espera. Recuerda otro número: 7%. Esa es la diferencia entre lo que el mercado generó en los últimos 30 años y lo que el inversor promedio recibió en el mismo periodo. 7 puntos porcentuales perdidos no por malas inversiones, sino por mal comportamiento. Y recuerda una pregunta, no la pregunta de si el mercado va a subir o bajar el próximo año. Esa pregunta no tiene respuesta útil, y nadie que te diga que la tiene está diciendo la verdad. La pregunta útil es esta: en 30 años, cuando mires atrás, ¿qué decisión de hoy vas a lamentar más? Haber comprado en un momento en que el mercado parecía incierto, o haber esperado mientras el costo de oportunidad acumulaba silenciosamente, año tras año. Yo llevo 99 años respondiendo esa pregunta con acciones, no con palabras. La respuesta siempre ha sido la misma. El riesgo de actuar correctamente nunca ha sido tan alto como el riesgo de no actuar. El mercado recompensa la paciencia con una generosidad que parece irracional hasta que entiendes la matemática, y castiga la impaciencia con una brutalidad que parece injusta hasta que entiendes el mismo principio
desde el otro lado. 100,000, 1,000,000. 3,32 duplicaciones, 20 a 30 años. 0 interrupciones. Esa es la fórmula completa. No hay ingredientes ocultos, no hay acceso privilegiado, no hay conocimiento especial, solo la matemática, el tiempo y la decisión diaria de no destruir lo que el tiempo está construyendo. La pregunta no es si puedes llegar. La pregunta es si puedes no interferir mientras llegas. Déjame agregar algo que omití deliberadamente hasta este momento, porque requería que entendieras todo lo anterior para que tuviera sentido completo. El error que cometen específicamente las personas que ya tienen $100,000, no las que están construyendo hacia 100,000, las que ya llegaron. Porque llegar a 100,000 y administrar 100,000 son dos habilidades completamente diferentes, y la mayoría descubre esa diferencia de la manera más costosa posible. Quien construyó 100,000 desde cero desarrolló un músculo específico, la capacidad de acumular, de gastar menos de lo que gana, de diferir gratificación. Ese músculo es valioso y escaso, pero tiene un defecto oculto. La misma disciplina que construyó los 100,000 tiende a generar una aversión al riesgo que paraliza la siguiente etapa. La persona que ahorró 100,000 con disciplina extrema frecuentemente no puede tolerar ver esos 100,000 caer a 70,000, aunque esa caída sea temporal y matemáticamente insignificante en un horizonte de 30 años. He observado este patrón repetirse durante décadas. El ahorrador disciplinado que llega a 100,000 y luego mantiene esos 100,000 en instrumentos de bajo riesgo, porque no puede tolerar psicológicamente ver el número bajar. El resultado es que llega a 100,000 con esfuerzo heroico y luego deja que la inflación erosione silenciosamente ese logro durante años, mientras se siente prudente. La prudencia mal aplicada tiene exactamente el mismo resultado matemático que la imprudencia. El patrimonio no crece, o crece menos que la inflación, y en 20 años los 100,000 tienen el poder adquisitivo de 60,000 de hoy. El antídoto para este patrón no es coraje, es comprensión matemática tan profunda que reemplaza la respuesta emocional. Cuando ves tus 100,000 caer a 70,000 y tu primera reacción es calcular cuánto tiempo tardará en recuperarse y cuánto valdrá en 25 años, el pánico no tiene espacio para operar. El pánico necesita un vacío de información para existir. Llénalos con matemática específica y el pánico se disuelve. En 1999, cuando la burbuja tecnológica estaba en su punto máximo, Warren y yo éramos objeto de burlas públicas. Berkshire había caído aproximadamente 50% relativo al Standard & Poor's 500 en 3 años porque nos negamos a comprar empresas tecnológicas que no entendíamos y que no generaban utilidades reales. La revista Barron's publicó una portada preguntando si Warren Buffett había perdido su toque. Analistas jóvenes explicaban en televisión por qué el modelo de Berkshire era obsoleto en la nueva economía. 3 años después, el Standard & Poor's 500 había caído 49% desde su máximo. Las empresas tecnológicas sin utilidades habían caído 95%. Berkshire había subido. La pregunta de si Warren había perdido su toque quedó respondida por el mercado con una claridad que ningún argumento verbal podría igualar. ¿Por qué cuento esto ahora? Porque la capacidad de tolerar ser considerado equivocado durante periodos prolongados es una habilidad financiera tan importante como cualquier capacidad analítica. La mayoría no puede sostener la presión social de parecer equivocado. Cuando sus amigos ganan 30% en activos especulativos y ellos ganan 8% en activos sólidos, sienten que están haciendo algo mal, y esa sensación los lleva a cambiar de estrategia justo antes de que la estrategia correcta demuestre su superioridad. En 2025, con acceso a información instantánea, con redes sociales mostrando constantemente los éxitos de otros inversores y nunca sus fracasos,
Esa presión social es más intensa que en cualquier momento de la historia. Cada día aparece alguien que duplicó su dinero en 6 meses con algún activo especulativo. Cada día la narrativa implícita es que la paciencia es para los lentos y que hay caminos más rápidos al millón. Esos caminos existen, pero tienen una característica que los promotores nunca mencionan. Por cada persona que duplica en 6 meses, hay 99 que pierden la mitad. La historia de los 99 no genera contenido atractivo en redes sociales. La del uno que ganó, sí. La asimetría de visibilidad entre éxitos espectaculares y fracasos silenciosos distorsiona completamente la percepción de qué estrategias funcionan. Si vieras con la misma claridad los fracasos que los éxitos, nunca confundirías suerte con habilidad ni velocidad con solidez. Déjame darte un número que resume este problema con precisión quirúrgica. Entre 2010 y 2020, el Standard & Poor's 500 generó aproximadamente 13,6% anual. En ese mismo periodo, los fondos de cobertura, gestionados por los mejores analistas del mundo, con los mejores sistemas computacionales y los mejores salarios, generaron en promedio aproximadamente 4,8% anual, después de comisiones. El índice pasivo superó al promedio de los fondos sofisticados por más de 8 puntos porcentuales anuales durante 10 años. Aplicado a $100,000, esa diferencia es la distancia entre 360,000 y 363,000 con los fondos sofisticados y más de 1,050,000 con el índice pasivo. Más del doble, obtenido haciendo menos, no más. Warren y yo hemos repetido este mensaje durante décadas porque los datos lo confirman con una consistencia que debería haber cambiado la industria de gestión de activos por completo. No lo ha cambiado porque los gestores activos cobran más por su complejidad, y la complejidad siempre ha sido más fácil de vender que la simplicidad, aunque la simplicidad produzca mejores resultados. Ahora necesito hablarte de la última pieza del rompecabezas, la que más se ignora porque es la más incómoda de confrontar: el costo de los consejos costosos. La industria financiera cobra en promedio entre 1 y 2% anual por gestionar tu dinero. 1% parece pequeño, suena modesto. Es una cifra que no genera alarma, pero aplicada a 100,000 durante 30 años al 10%, 1% de comisión anual, transforma 1,749,000 en 1,351,000. La diferencia es $398,000. Casi 4 veces tu capital inicial pagados en comisiones a lo largo de 30 años, en fragmentos tan pequeños que nunca se sienten como una pérdida significativa. 2% de comisión anual reduce el mismo resultado a 1,032,000. $391,000 menos por un punto porcentual adicional de comisión. Ese punto porcentual, invisible en cualquier año individual, costó casi 4 veces el capital inicial a lo largo de 30 años, y eso, asumiendo que el gestor que cobra 2% genera el mismo retorno bruto que el índice, lo cual, como acabamos de ver, estadísticamente no ocurre. El gestor activo promedio genera menos que el índice antes de comisiones y mucho menos después. Cuando tienes esta información, la decisión de pagar comisiones altas por gestión activa no es una decisión financiera, es una decisión emocional. Pagas por la sensación de que alguien inteligente está monitoreando tu dinero, tomando decisiones sofisticadas, protegiéndote de riesgos que tú no puedes ver. Esa sensación tiene un precio de cientos de miles de dólares en resultado final. Solo tú puedes decidir si esa sensación lo vale. Yo no pago por esa sensación. Nunca la he pagado, porque la matemática me da suficiente certeza para no necesitar la comodidad emocional de que alguien más esté a cargo. Confío en los números porque los números no tienen agenda, no cobran comisión y no cambian de opinión cuando el mercado se pone incómodo. A mis 99 años, mirando la distancia entre 100,000 y 1,000,000,
Lo que veo no es un problema de inversión, es un problema de carácter, el carácter necesario para actuar cuando otros esperan, para esperar cuando otros actúan, para ignorar el ruido cuando el ruido es ensordecedor, para confiar en la matemática cuando las emociones gritan que la matemática está equivocada. Ese carácter no se desarrolla leyendo sobre inversiones, se desarrolla tomando decisiones reales con dinero real en momentos reales de incertidumbre, y cada vez que tomas la decisión correcta bajo presión, el carácter se fortalece, y cada vez que cedes al pánico o a la codicia, se debilita. 30 años de decisiones correctas, bajo presión, construyen el tipo de carácter que produce resultados que el mundo llama extraordinarios, y que en realidad son solo el producto predecible de principios matemáticos aplicados con consistencia extraordinaria. 100,000 a 1,000,000. La fórmula no cambia. La matemática no negocia. El tiempo no espera. La única variable que está completamente en tus manos es si vas a ser la persona que llega o la persona que siempre tuvo lo que se necesitaba para llegar y nunca llegó porque esperó condiciones que no existen, evitó incomodidades que eran temporales y pagó el precio de esa evitación con el único recurso que una vez perdido no vuelve jamás: el tiempo.